Bendiciones, familia. Amén. Gracias a Dios, un día más que el Señor nos permite aquí. Y en donde usted se encuentre, abrimos nuestros ojos, respiramos. Aleluya. Y esa es una gran bendición de parte de Dios. Eso nos indica que Dios nos ama. Así es. Que Dios, su gran amor, es eterno, su bondad, su misericordia. Como vamos a meditar un poco de lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Hemos estado viendo, estudiando, puedo decir, los profetas menores, Amén. o el libro de los 12. Estos se le llama así profetas menores porque no escribieron tanto, sus libros no son tan extensos, y porque en la región y la situación y el tiempo donde ellos estaban, así se los permitió el Señor. Amén. Pero el profeta es profeta, Amén. sea a donde esté, Sí. porque es Dios el que lo guía, es Dios el que lo dirige, es Dios que habla a través de ellos. Así es. Pero es una persona y también puede hablarnos a nosotros a través de la sierva, a través del siervo, Amén. hermano, sin mirar su apariencia, ni su posición, ni su, hermano, puedo decir, su diplomacia, nada de eso cuenta. Porque el Señor siempre escogió lo más bajo, lo que era para desechar, lo que era para que decían los demás, este no sirve para nada. De allí el Señor lo levantó. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que cuando nosotros escuchamos los profetas menores, no quiere decir que los vamos a tener en menos estima. No. Hay que tenerlos en alta estima. Amén. Porque los profetas menores solo hacían dos cosas. Solo hacían dos cosas, hermano. Traía bendición y traía juicio. Amén. Y ellos no profetizaban a largo plazo. Corto. Ellos eran a corto plazo. Sí, amén. No, así dice Jehová y así va a ser. Así va a ser. O sea, ¿y sabes qué? Nínive, le dijo uno de los profetas menores, le dijo, tienes 40 días nada más. 40. A otro le dio un poco más de espacio, Sí. pero a ellos no, fue directamente 40 días. ¿Y qué tal si le dice, usted sabe que en 30 minutos te vas a morir? Ujú. Ay, no, así. ¿Verdad que va a dejar todo lo que tiene que hacer para poner atención? Sí, amén. Porque en este mundo nadie se quiere morir. No. Y muchas veces yo digo, hermano, así es introducción, hermano, yo digo así, muchas veces nosotros somos crueles. Y espero que agarren el concepto, que me entiendan. Que digo yo, bueno, soy tan cruel. El Señor se quiere llevar al hermano, se quiere llevar a la hermana, se quiere llevar a mi hijo. Y yo no quiero que se vaya, sino que quiero que siga sufriendo. ¿Entiende el concepto? Conforme el punto bíblico. No estoy hablando de mí. Yo no soy nadie, ni nada, para decirle lo que usted tiene que hacer. No, yo soy un siervo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y siendo así, lo que el Señor dice, le guste o no nos guste, el Señor es el que habla. Y de eso es que la clase de hoy, y es la última, de la sección de los profetas menores. Amén. Los que aprovechamos, gracias a Dios, y los que lo desechamos, pues cada quien es responsable Sí, amén. de sus acciones y de sus decisiones. Porque yo lo puedo engañar a usted. Fácil. Usted me puede engañar a mí. Yo me puedo esconder de usted. Usted se puede esconder de mí. Pero del Todopoderoso, No. nadie.
Nadie está excepto. Sí. Busquemos lo más oscuro, busquemos lo más claro, busquemos todo. El Señor está delante de su presencia. Todos, Aleluya. Amén. todos estamos delante de la presencia del Señor. Así es. Así es que iniciamos. Ese fue un poco de introducción, hermano. Pero Padre, este tiempo, Señor, permítenos, en el nombre de Cristo Jesús, que seamos, Señor, sabios, Señor, para, Señor, entender tu palabra, comprenderla, Señor, y practicarla. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos, porque sin ti nada podemos hacer y nada somos. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, a donde esté. Señor, presentes, no presentes, Padre eterno, para la gloria de tu nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad central, hermano, de esta lección nos dice así: bendiciones asombrosas le esperan al pueblo de Dios. Dios. Amén. Bien. Bendiciones asombrosas Amén. al pueblo de Dios. El versículo clave dice así, en Ageo, capítulo 2, verso 9. Esto es maravilloso. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Encierra dos cosas bajo el Antiguo Testamento y bajo el Nuevo Testamento, hermano. Bajo el Antiguo Pacto y bajo el Nuevo Pacto será mayor que la primera. Lo dice el Señor. Dice, ha dicho, ya me adelanté yo a la escritura, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y, mire qué lindo, y daré paz en este lugar. Aleluya. O sea, lo santificó. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. Mucha gente, hermano, busca siempre descansar y descansar en paz, ¿verdad? Sí. Todo eso, o sea, busca cuando vamos a descansar, y más que todo en nuestro calendario es que en la noche, hermano, ya pues terminó toda la jornada, entonces queremos dormir. El cuerpo necesita descanso. Entonces, pues nosotros queremos dormir, pero queremos dormir tranquilo. Hay personas, hermanos, que yo en realidad yo las admiro y las he vivido. Cuando dice, ahorita me voy a dormir, y se acuesta y en 2 segundos está dormido. Y yo digo, voy a dormir, y pasan 2 horas y no me duermo. Y algunos dicen, no, pues vamos a... hay un dicho por allí que dice, no, mira, cuenta borregos, cuenta ovejas, y así te vas a cansar. Te dice, hay cuentas hasta que te duermas. Hasta que te duermas. Hasta ahí va a parar el cuento, ¿verdad? Y entonces va a descansar. Pero como hijos de Dios, y es una buena recomendación, que nosotros debemos de pensar a irnos a descansar en gratitud al Señor de tantas bendiciones que Él nos ha dado en ese día. En ese día. Desde todas las bendiciones. Es desde que abrimos los ojos, hermano, es una gran bendición. Sí, amén. Es una bendición. De allí todo lo que Dios nos provee, hermano, es otra bendición. Todo lo que Dios nos permite hacer es otra bendición. Si podemos caminar, podemos hablar, podemos respirar, podemos mirar, es una bendición. Y si se me está cayendo el pelo, es bendición de Dios también. Yes. Todo, hermano.
para darle gracias a Dios en todo. Porque nosotros, hermano, el pueblo de Dios, somos gente bendecida. Amén. Así es. Y bendecida grandemente. Gloria a Dios. Porque no estamos, hermano, padeciendo. Cuando digo padeciendo, es que no estamos padeciendo de algo, hermano, que nos va a privar de las bendiciones de Dios. Porque tenemos dificultades. Sí. Tenemos, hermanos, de afanes. Tenemos responsabilidades. Sí, amén. Ahora nos toca a nosotros tomar la decisión, agarrar la prioridad Aleluya. de las cosas. El viernes nos hablaba la palabra del Señor. ¿Quién escogió la mejor parte? Aquel que se acerca al Señor. Sí, amén. Aquel que se rinde al Señor. Aquel que se postra a los pies Aleluya. del Señor. Sí, amén. Aleluya. Y este pueblo era lo que tenía, hermano. Siendo un pueblo que tenía promesa, el pueblo de Israel, que tenía promesa de parte de Dios, el Todopoderoso tenía dos grandes problemas. Dos grandes problemas. Y una de las cosas es la rebeldía. Sí. Es la rebeldía. Hay otras cosas que vamos a ver durante el tiempo que tenemos. Y así. Pero la rebeldía, la rebelión con Dios, hermano, eso es constituirse enemigo de Dios. Amén. Y al final de los tiempos, los enemigos de Dios van a ser aplastados. Sí. Aplastados. No lo digo yo porque yo quiero decir, no, escrito está. Sí, amén. Van a ser aplastados. Todos los enemigos de Dios. Por eso que al final, escatológicamente, hermano, escrito está. Toda rodilla se doblará. Sí, amén. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Pero para unos va a ser demasiado tarde. No va a ser para salvación. No va a ser para salvación. Hay profecías, momentos, hermano, parte de la palabra de Dios, promesas, bendiciones en la palabra de Dios, que no nos la debemos adjudicar a nosotros, porque fueron dichas y hechas especialmente para aquel pueblo, para aquella persona, en aquel tiempo en que ellos se encontraban. Sí. Entonces, ¿yo por qué? Porque nada más solo leo el versículo y ahí está, y ahí estoy, y todo eso ahí no era para mí. Mío. No. Me estoy complicando yo la vida. Sí. Estoy en contra de Dios. No entendí. ¿Por qué? Porque no escudriñé. Sí. Porque no puse atención cuando se estaba enseñando. Porque no estuve atento a la voz de Dios. Y ese es el problema en que estamos cayendo. Y están cayendo muchos. Que están, porque los que les enseñan, no les enseñan lo que es la verdad, lo que dice la palabra de Dios, lo que es el texto y lo que es el contexto de la palabra de Dios. Y algunos caemos mal. Por eso. Porque es la verdad. Porque si yo le miento a usted, miserable soy delante de Dios. Y no me conviene. No. No me conviene. Porque Dios, de cada palabra que yo hablo y de cada pensamiento que me viene aquí, Dios
me va a Pedir cuenta. pedir cuentas. Amén. No es que, ahí se va. No. Como dice ese dicho, ¿verdad? Que ahí se va. No. No es así, que ahí se va, no. No. O sea, ¿te vas para la gloria o te vas para el infierno? Se va y se va, ¿no? Allí sí se va. Sí. Santo es el Señor, hermano. Sí, amén. Mira, hermano. Esto es grandioso. ¿Cuántos leen la Biblia? Todos, ¿verdad? Amén. Los lectores sabios, los que leen la Biblia, los sabios, deben considerar, meditar, estar bajo la unción del Espíritu Santo, las bendiciones proféticas que dije en su contexto adecuado, cuidando de no adjudicarse las promesas que fueron para un determinado grupo de personas, un determinado momento y en un determinado lugar. Santo es el Señor. Al principio lo dice, el lector sabio. O sea que hay lectores que amén. ¿Ya leyó? Lamentablemente no leyó sabiamente. Porque no se puede comprender. Es una letanía. Es un rezo. No hay sentido. No hay sabor. No hay poder. No hay unción. Tremendo, ¿eh? Sí. Duro. Pero es la verdad. Es la verdad. Cuidémonos de no adjudicarnos cosas que no son para nosotros. Porque las congregaciones hoy están poniéndole carga al pueblo, que dijo el Señor Jesucristo, ellos no son capaces ni de tocarlos con ningún dedo de su mano, pero sí se la ponen al pueblo. Su recompensa van a tener. Ya la tienen, dijo el Señor. Y eso desde aquí, desde el podio, desde el púlpito, se dicen en muchas congregaciones. Y no es así. Claro, el que nada más solo lee por leer, sigue igual. Pero el que lee sabiamente, cuidado. El Espíritu Santo nos dice, y el apóstol Pablo recomienda. Y él dice, escuchadlo todo. Pero escudriñar, ponle filtro a lo que estás escuchando y después ese filtro, ve a la palabra del Señor a ver si es verdad o si no lo es. El Antiguo Testamento es obsoleto. El Nuevo Testamento es viviente. Porque el Nuevo Testamento está basado, incluso toda la Escritura, su tema central es el Señor Jesucristo. Porque Él es el creador de todas las cosas, por Él fueron hechas. Mire qué lindo. Así es que este es el centro que nosotros debemos de tener. El Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Nadie más. No pongáis los ojos en otras cosas, en las cosas de la tierra, en las cosas externas, en las cosas que pasan, en las cosas que se pudren, en las cosas que se roban, en las cosas que no son nada.
en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. ¿De a dónde descendió el Señor? De arriba. ¿Y a dónde ascendió el Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Él es, hermano, así Él es eterno. Tengamos cuidado, hermano, por eso al leer y al escudriñar la Escritura estemos atentos. Sí. Para que no vaya a venir a alguien y nos vaya a torcer. Yo lo escucho todo. Yo lo escucho todo. Y tengo la costumbre de que tomo notitas y después voy a comprobarlo ya solo. Entonces voy a comprobar, a meditar en oración. En oración. La Escritura solamente no se puede abrir, hermano, la Biblia, la santa palabra de Dios. Tiene varios títulos y todos son buenos. Es en oración primero. En oración. No podemos entrar al aposento, a la presencia de Dios, si no es en oración y con acción de gracia. Amén. Y con acción de gracia. Si de otra manera nos acercamos al Señor, pues en realidad no vamos a quedar satisfechos. Algo va a hacer falta. Algo va a hacer falta y ese algo es oración. Aleluya. El pueblo de Dios, mire lo que dice Oseas. Oseas capítulo 14, los primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos. ¿Quiere participar, hermano? Léalo, por favor. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, ni montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. 4. El 4 nos dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amén. Vuélvete. Esta es, hermano, la oración que el profeta estaba recomendando al pueblo. ¿Cómo debía de acercarse al Señor? ¿Cómo debería de buscar la presencia de Dios? ¿Cómo debería de volverse a Dios? Y dijeron los discípulos al Señor Jesucristo, Señor, Juan enseña a sus discípulos a orar. Enséñanos tú a orar. El pueblo no sabía orar, porque era un pueblo rebelde. Se les olvidó. Era un pueblo rebelde. Además estaban en una situación que no los dejaba pensar en otra cosa, más lo que querían era sobrevivir de la opresión que tenían sobre ellos por el imperio asirio. Era triste la situación. Por la rebeldía. Por la rebeldía. Es que el Señor no los mandó. No los mandó. Su rebelión los llevó. Y muchas veces nosotros decimos, ay, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si no, Señor, ayúdame. Bueno, ¿y para qué te metiste? Sí. Simple y sencillamente. Sí. ¿Para qué te metiste? Yo no te mandé. Solito, por rebelde. La rebeldía, la rebelión, eso lo lleva a juicio. Sí. Eso lo lleva a juicio. Y le dice, entonces así se tiene que acercar. Llevar palabras de súplica. Súplica, Regrésate Dios a Jehová. a Dios, a Jehová.
al Señor. O sea, arrepiéntete. Así te tienes que allegar al Señor. Dice, quita toda la iniquidad. Esto es hablando el pueblo. Acepta el bien y te ofreceremos, dice, la ofrenda de nuestros labios. O sea, alabanza. No le prometieron oro, ni plata, ni cosas así. No. Alabanza. Frutos de labios que confiesan su nombre. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué le vamos a dar nosotros al Señor? ¿Qué? Nada. Nada de lo que existe, de lo externo, de lo material, de lo físico. No podemos darle. ¿Por qué no? Porque todo es de Él. Amén, sí. Todo es de Él. Hermano, nosotros mismos. ¿Por qué? Si nosotros confiamos en el asirio, si el asirio los estaba opresionando, no los iba a salvar. No los iba a salvar. Y si comenzamos nosotros a hacer la guerra, eso quiere decir que no vamos a montar a caballo. Porque, o sea, no vamos a entrar en guerra. No así, no más. Entonces, porque, y tampoco vamos a adorar a los muñequitos que nosotros nos inventamos. A los ídolos. Ídolos. La palabra del Señor transfiere del hebreo al griego dioses, pero dioses con D pequeña, o sea, sin poder. Sin poder. Y ídolos. Así, tampoco. Y no los vamos a llamar dioses nuestros, porque en ti, mire lo que hace la oración, cómo transforma la mente. Y dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Por qué hicieron esta oración? Porque ellos estaban huérfanos. Ellos se fueron de la casa. Cuando el hijo pródigo salió de la casa, ¿en qué se convirtió? Él solo. Su papá vivía, pero él lo ignoró. O sea, para él su papá no existe. Aquí llevo mi botín, me voy. Huérfano. De él alcanzará, dice la Biblia, en este tema, alcanzará misericordia. La misericordia es que Dios no nos paga lo que nosotros merecemos. Y lo vamos a ver, hermano, que este pueblo de Dios, por su rebeldía, fue metido, hermano, fue sujeto a esclavitud, a explotación, hasta vendimia, porque hasta los hijos de ellos los vendían. ¿Y qué triste? Pero el Señor traía, y esta es la bendición, los bendeciría con sanidad, con gran amor y con restauración. Ya no iban a hacer lo mismo. Porque el profeta en esta oración, hermano, les estaba abriendo las puertas, les estaba dando luz, que había esperanza. Que había esperanza para el pueblo de Dios. No estaban olvidados. Ellos se habían alejado, pero no estaban olvidados. La palabra del Señor nos lleva, hermano, a que nos acerquemos a Él. Como el profeta dirigió al pueblo que se acercara al Señor. La misma invitación tenemos nosotros. Acércate al trono de la gracia. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Porque todas las cosas de Dios
son su carácter, su deidad, son incondicionales. Si usted lo quiere aceptar, si yo lo quiero aceptar, es decisión que nosotros tomamos. Usted quiere creer, yo quiero creer, es decisión que nosotros tomamos. Y las decisiones son los que moldan el carácter de cada uno de nosotros. Tomo una decisión mal, no me va a ir nada bueno. Tomo una decisión buena, entonces voy a cosechar bien. Porque es la decisión que nosotros tomamos. Y ellos decidieron. Vamos a alabar al Señor. Ya no vamos a adorar a estos. Miren cómo es de lindo el Señor. Pero eso es humildad. Humildad delante del Señor. Ellos sabían y ellos conocían, hermanos, todo lo que el Señor, el poder de Dios, su gracia, su gran amor y su misericordia. Pero la rebelión de ellos es que no los dejaba. No los dejaba acercarse a Dios. Buscaban ayuda en otros lados. Buscaban ayuda al otro lado. Y la bendición viene. Hermano, la prosperidad viene. La restauración viene cuando adoramos a Dios únicamente. Solamente a Él. Ahí, antes, hermano, entre la multitud donde yo andaba, no multitud, pero pues un aglomerado de gente allí, yo oía, y más que todo a las hembras, que le decían y le tiraban un beso a la otra persona, hasta la otra decía, te adoro, te adoro, te adoro. Un pecador adorando a otro peor. Y eso traiciona, porque le traiciona la mente. Dice, ay, que como esta amiguita yo no voy a tener, como este amiguito yo no voy a tener. Claro que no lo va a tener si es peor que usted, si es peor que yo. Cuidado, debemos de acercarnos al Señor, a nadie más. Hay que adorar al Creador, no a las criaturas. Solamente el Señor es digno de la adoración, porque nadie puede salvar, nadie más, ni el ejército, ni mi papá terrenal, ni mi mamá, que me puede amar mucho, todo eso no me puede salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otro medio. No hay otro medio. Por eso que es bueno, hermano, meditar, leer, entender. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. La protección. Dios siempre se ha encargado de eso desde el principio. Desde el principio, hermano. Tres grupos de personas que el Señor se interesa. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Huérfanos, viudas, extranjeros. Tres. ¿Sí? Extranjero, saliste de tu tierra. Llegaste a otra tierra, eres extranjero. Y de ahí viene, pero el Señor no se olvida y recomienda a los demás, no los traten mal. Miren, no los traten mal. Pero el pueblo de Israel, entre ellos mismos se trataban mal. Porque esa era la descendencia que venía desde... ¿Cómo trató Caín a su hermano Abel? ¿Cómo trató Ismael? Y todavía lo sigue tratando así.
a su hermano. Que había diferencia, ellos eran hermanos nada más de mamá. No eran legítimos, por decirlo así. Y así ha venido, hermano, y eso fue creando la rebelión. Eso vino la contrariedad, y eso vino, por eso es que el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, y hasta que el Señor se lo lleve y lo levante de la tierra, hasta el último, ahí tendrá paz. Mientras tanto, no tiene paz. Por eso la palabra del Señor dice, hermano, y lo dijo el rey, que conocía al pueblo, y dijo, paz sea sobre Israel. Unió los reinos, el reino del norte y el reino del sur. Paz sea sobre Israel. Y después recomendó, orad por la paz de Jerusalén, la ciudad santa, el aposento del Señor, donde Él estuvo humanizadamente y donde Él va a posar, hermano, eternamente. La ciudad de Sión. Esa es la esperanza, hermano, porque Dios trae sanidad y trae descanso para el pueblo. Y la respuesta del Señor, vean lo que dice Oseas, el capítulo 4, al verso 9. Lo que dice el Señor. Aleluya. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, que florecerá como lirio y se extenderán sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Aleluya. Y perfumarán como el Líbano. Amén. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán edificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo los oiré y mataré, yo seré a él como haya verde de mí, será hallado de fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¡Wow! Santo el Señor. Mire cómo es el Señor, hermano. En su gran, hermano, amor y misericordia. Advierte. Es que el Señor no va a traer nada a nosotros sin antes haberlo advertido. Ya le había dicho al pueblo, que no se portaran así. La rebeldía de ellos los llevó. No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Pero por su rebelión venía juicio. Y eso es lo que los profetas menores siempre le dijeron al pueblo. Juicio viene sobre ustedes. ¿Por qué? Por su rebelión. Y la rebelión viene por falta de fe, por no creer. Si el Señor dice una cosa y nosotros no la obedecemos, estamos en contra de Él. Y el hijo que está en contra de su padre, o le falta a su padre, ¿qué acción toma el padre? Lo disciplina. No digo que lo castiga, digo lo disciplina. Le enseña que eso no debe de hacerlo, que así no debe de vivir. Y por eso viene por la falta de fe, de no creer.
Mas el Señor les dice, mire hermano, qué porción más linda esta que acabamos de leer. Y poderosa, de bendición. Después de tanta rebelión y de esa falta de fe que ustedes tienen, pero con la decisión, con la oración que han hecho, entonces dice el Señor, yo los amaré de pura gracia. Es como se va manifestando el amor de Dios. Amén. Por pura gracia. Y ahora nosotros, ¿por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Por gracia sois salvos. No por lo que tienes, por lo que hagas, por lo que presumes, por lo que yo soy. Y todo eso, no. Eso es vanidad. Y el Señor dice, mire, los amaré por gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Acto el Señor. Por amor. Por amor. Ahí el Señor, mire cómo es el Señor. Lo mismo nos tocó a nosotros como le pasó allí. Allí el Señor se humilló para alcanzar a su pueblo. Se humilló. Él borró el juicio. Quitó su ira, quitó su enojo sobre el pueblo. Por amor, por gracia. El Señor Jesucristo vino siendo Dios, siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre humano, hasta la muerte. Hasta la muerte. Y crucificado. Que era la condena más peor y más terrible bajo el imperio romano. Que el que estaba condenado ahí, hermano, primeramente lo hacían sufrir. Lo hacían sufrir de todo. Mental, físico, emocional, sentimental, todo. Lo hacían sufrir. Y por último, lo crucificaban. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Por gracia, por amor, porque así nos amó el Padre, que de tal manera envió a su único Hijo. Sí, amén. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor perdonó a este pueblo porque los iba a exterminar, y Él por pura gracia, les dice, por pura gracia de Dios, no porque ustedes se lo merezcan. Nada de eso, pero por gracia. Pero hermano, el versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión. ¿Qué provocó esto que sanara Dios su rebelión, que los perdonara, que le diera de su gracia al pueblo? Siguieron el consejo del profeta, porque el profeta vino y les dijo, humíllense, reconozcan, alábenlo, pidan perdón, vengan a Él con alabanza. Y ellos dijeron, bueno, sí es cierto, el asirio no nos va a salvar. Y estos monitos que adoramos, estos no nos ayudan para nada. Se volvieron a Dios. Y entonces Dios, miren lo que dice, no dice, les voy a perdonar su rebelión, los voy a sanar. A sanarlos. Pues ¿Qué provocó eso? Lo mismo que provocó a los ninivitas que se arrepintieran, lo mismo provocó para que Dios ya no hiciera lo que Él había prometido hacerles por rebeldes. ¿Qué hay que hacer? Humillarse. Acercarse a Dios. ¿Sí? El profeta les abrió. Bueno, como ustedes son ignorantes, no saben cómo acercarse a Dios, mire, así se tienen que acercar. Porque el profeta conocía a Dios. Y dijo, esta es la manera como está. Y entonces alcanzarás misericordia.
Y ahí, sanaré tu rebelión. El Señor traía seguridad, traía perdón, traía prosperidad para el pueblo de Dios, pero humilla, humilla. Porque el que se humilla será exaltado, Amén. pero el que se ensalza va a ser humillado. Eso lo vemos a través de la Escritura en el Antiguo Testamento, hermano, y parte del Nuevo Testamento, que nos enseña a nosotros, hermano, que estar delante de Dios, hermano, es en obediencia. Si nos humillamos, hermano, estamos obedeciendo. El Señor Jesucristo mismo nos dio ejemplo. Dice, yo no vengo a hacer lo que es mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Y no he venido para que me sirvan. Estoy aquí para servir. Gloria a Dios. Siendo Dios. Siendo Dios. Así es que en realidad, hermano, nosotros tenemos mucho que aprender. Amén. Tenemos mucho que saber y tenemos mucho que hacer, por decirlo así. Pero hacer es nada más obedecer. Obedecer, amén. Obedecer es lo único. Pero como eso cuesta, entonces sí hay mucho que hacer. Ser humano. Porque tenemos que abandonarnos nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, dice el Señor. Y donde viene, hermano, cuando el profeta, hermano, le dijo así y los llevó. Porque el libro de Oseas, del profeta Oseas, termina, hermano, con un llamado a escuchar y a vivir según las palabras de Dios. Según las palabras de Dios. No según lo que Él les decía. Por eso que Él hace hincapié ahí entonces, porque Jehová de los ejércitos ha dicho. Y dice 2, 3 palabras, y dice Jehová de los ejércitos ha dicho. O sea, yo no vengo de mi parte. Yo vengo de parte de Jehová de los ejércitos. Y es un llamado. Esto me encanta. Amén. Es un llamado al crecimiento y la sabiduría. Amén. Sí. Terminación, residuo, discipulado. Todo aquel que tiene discipulado y ha sido discipulado, tiene conocimiento y tiene sabiduría. Amén. Pero si estamos sin discipulado, vamos a seguir Verdad. en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos, porque no tenemos conocimiento y no tenemos sabiduría. Pasando los mismos errores de siempre. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor Jesucristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, o sea, la tira a la basura, lo mismo le da a escuchar que no escuchar y bueno, se acabó. Y no las hace, le compararé a un hombre que insensato. Primeramente así lo califica el Señor, que es un insensato, que edificó su casa sobre la arena. Eso lo vemos nosotros en Mateo 7, del 24 para él. Porque no debemos, lo recomienda el Señor en su palabra, no debemos dejar caer la palabra de Dios que se vaya a la tierra sin nosotros haberla retenido. Porque entonces hacemos como una hermana que invitaba a sus hijos a la iglesia, y le decía a mi mamá, entonces le dije, es que yo no sé, fíjate, Hilda le decía de que mis hijos son patos. Me decía, ¿por qué?
No, porque están recibiendo, les está cayendo el agua y como al pato le cae el agua y el agua se desliza. No le hace daño, no lo moja. Así es todo aquel que escucha la palabra de Dios y no la hace. Santo es el Señor. Pero había, hermano, es un tema poderoso que siempre se trata en la Escritura. Los orgullosos y el fiel. Los orgullosos, aquellos que escuchan la palabra y nada pasa. El fiel es aquel que escucha la palabra y la retiene. Este es el tema poderoso, el remanente fiel. Y esto es Israel. Esto es Israel. Remanente fiel. Solo se refiere al pueblo de Israel. Unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios. Porque a ellos siempre lo ha caracterizado la rebelión. La rebelión. Cristo vino y estuvo entre ellos. A lo suyo vino y que hicieron los suyos. No lo recibieron. ¿Qué dieron a mostrar allí? Rebelión. Rebelión. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho el llamado? ¿Lo hemos aceptado o no lo hemos aceptado? Al aceptarlo, fidelidad. Al rechazarlo, orgullo. Por orgullo no. Ellos se sentían mejores que Él. Y una cosa más, hermano. Ellos estaban viendo que las cosas que Él hacía, ningún hombre las había hecho antes. Pero sin embargo, su rebelión, su orgullo, lo llevó a rechazar. Y hermano Rigo, aparte de que nadie las había hecho antes, ellos las habían leído, que solo el Mesías podía hacer eso. Y las miraban allí en presencia y no las aceptaban, no las quisieron reconocer. Hasta el día de hoy, muchos de ellos están esperando el Mesías. Sí, muchos, millones. Sí. Millones. Pero hay alguien que permanece fiel. Sí. Señor, mira, por eso me vine a encuevar aquí. Porque esta mujer, yo soy el único que queda sobre la faz de la tierra, Señor. Y esta mujer me quiere matar. Sal de esa cueva, le dijo el Señor. Tengo 7,000 más. Sí. Fieles al Señor. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así. Por pura gracia. No es por medio de buenas acciones. No. Romanos 11, hermanos, nos dice que no es por buenas acciones o por obras, por buenas obras. El Evangelio, hermano, a través del remanente fiel de Israel y los creyentes gentiles que se unieron a ellos para seguir a Jesús, el Evangelio se difundió y la iglesia creció. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy estamos experimentando la bendición de paz y restauración prometida. Prometida. Mira lo que nos dice, vamos a leer Sofonías capítulo 3. Aleluya. Sofonías capítulo 3. Porque el cambio se acerca. Amén. Paz y restauración vienen.
Nosotros gozamos de grande paz, hermano, aquí en esta región. Sí, En esta región. sí, amén. Escuchábamos al hermano Garucci, creo que se llama, el hermano de Ucrania. Víctor Galush. Vea cómo el testimonio, hermano, que él dio del pueblo que vive allá. Se tiene que aprender, hermano, la Biblia de memoria, porque si lo miran con un librito, se lo agarran, se lo hacen pedazos, se lo queman y lo meten a la cárcel. Sí, Por eso decía el viernes, hermano, la palabra de Dios, que la mejor parte es la que se elige, la mejor, la especial, la del corazón, la palabra de Dios. Porque le pueden quitar el libro, le pueden quitar la ropa, le pueden quitar todo. Pero si la palabra de Dios está en su mente y en su corazón, nadie se la puede robar. no. Nadie se la puede quitar. ¿Qué nos dice? 9 al 13 de Sofonías. En aquel tiempo volveré yo a los Aleluya. pueblos pureza de labios, Gloria a Dios. para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento Sentimiento. de la región más allá de los ríos de Etiopía. Me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serán avergonzados por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Gloria a Dios. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Gloria a El Dios. remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Amén. Aleluya. Sí. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, me has. bendito sea el nombre del Señor. Vea la bendición del Señor, hermano, la restauración, y la restauración con paz. Él traía esto, hermano, para nosotros, Para nosotros, sí. y lo tiene para nosotros. Sí es. Israel va a tener paz hasta que sea levantado, Sí. hasta que sea levantado, que sea quitado de la faz de la tierra. Hasta entonces va a estar. Este punto, hermano, es un poco escatológico, porque eso solo pertenece al pueblo de Israel. Sí. Porque en ese tiempo la iglesia debe estar con el Señor. Amén. Es solamente para el pueblo, así es que yo no puedo adjudicarme esta profecía para mí, No. porque no es para mí, es para el pueblo del Señor. Amén. Y la bendición que Dios nos da, hermano, es motivo para regocijarnos. Es motivo para darle honra, para darle gloria al Señor. Amén. Porque es la gracia de Dios, es el amor de Dios, y por amor Él nos bendice. Sí, amén. Que nosotros en realidad quizás no lo merecemos, pero Él en su gran amor nos bendice. Y la bendición de Él siempre es para bien, no para mal. Es bendición. Es bendición, no es para mal. Que nosotros interpretemos, porque tenemos bendición, más que todo yo lo he visto, hermano, materialmente. Es decir, no es que el Señor me ha bendecido, pero no le da gracias a Dios. Cayó en el orgullo, nomás dijo, Dios me ha bendecido, y por eso tengo esto, y poseo esto, y voy a tener más. Pero no le da la gloria a Dios. Ahí es donde cae, hermano, el hombre en el orgullo y en la rebelión. Pero el Señor al pueblo, a este pueblo le dijo, portándose de la misma manera, le dice el Señor,
por pura gracia. Sí. Ahora en la dispensación de la gracia en la que nosotros vivimos es por amor, pero nos tenemos que arrepentir, como tuvo que hacerlo el pueblo también. Arrepentirse y humillarse delante de Dios, porque nos podemos arrepentir de labios nada más, y podemos escuchar la palabra de Dios, pero somos oidores olvidadizos. Y el Señor lo que le agrada es que seamos oidores, pero hacedores de la palabra. Ahí está la diferencia. 12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde Humilde y pobre. y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Dos cosas allí que tiene que hacer el pueblo: humillarse y no presumir de lo que tiene. Porque en esa época, hermano, era raro el que si tenía $1.000.000 se consideraba pobre, porque era abundante la bendición de Dios para esa región y para el pueblo. Es que ellos vivían así por rebelión, pero en realidad Dios estaba con ellos. En medio de ti, un pueblo humilde, o sea, un pueblo que se humilla delante de Dios. Ser humilde, algunas personas, hermanos, no sé, ellos tienen sus mañas y artimañas del enemigo, ¿sí? Que lo llaman a uno tontito. El ser humilde es tontito, un bobito, por decirlo así en miniatura, ¿verdad? No. Ese es enaltecerse en la presencia de Dios, no ante los demás, porque el ser humano no va a compensar nada bueno al humillarse. No, Dios exalta al que se humilla. Dice, y pobre. Yo me gozo, hermano, yo me gozo de ser pobre. Gracias a Dios, y no me avergüenzo. Aleluya, yo también. Porque el Señor, hermano Jesucristo, dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, y anunciar a estos, o sea, a su pueblo, le digo, y anunciar las buenas nuevas de salvación. Le digo, primero, pero él se los decía en parábolas. En parábolas. Y les dice, o sea, a los grandes ejecutivos. Dice, pero a los pobres, predicarles el Evangelio. Mire qué privilegio. O sea, si fuera rico, nada. Ninguna parte. Lo mismo hicieron el pueblo de Israel, y lo mismo sucede hasta el día de hoy. Porque confían en sus posiciones, confían en sus pertenencias. Y no tienen tiempo para servirle al Señor. No se acuerdan de Dios, porque como están afanados. Entonces, si tengo esto, bueno, si tengo esto, quiero más. Y tiene más, y quiero más. Esa es rebelión. Yo, hermano, conozco un caso de eso, que siempre que platico con este brother, siempre me dicen que Dios lo ha bendecido y que tiene aquí, tiene allá, y que sus hijos estudian y se gradúan y eso, pero él no, o sea, no hay por dónde inculcarle a sus hijos que sirvan al Señor, porque él lo hace, pero sí presume de las bendiciones de Dios. Y yo le digo, bueno, si Dios te ha bendecido mucho, mucho te va a demandar también. Así es que busca del Señor con todo el corazón, sirve. De nada sirve, hermano. Eso es presumir. Eso es sacar a florecer el orgullo.
que tiene la persona. ¿De qué sirve que mi hijo sea un científico? De que sea una persona elocuente, reconocida por todo el mundo. Y si pierde su alma, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? El orgullo es en contra de Dios. Y por el orgullo viene el juicio de Dios. Sí, amén. Mientras ellos están, hermano, bien, mientras la persona se tiene bien, no se acuerda de Dios, ni se acerca a Dios, ni se reúne con los hermanos, ni nada, porque está bien confortable. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, entonces sí, hasta los que se llaman ateos recurren a Dios. Pero mientras tanto, no se acordaron de darle honra y gloria y gracias a Dios. Hay que saber manejar, hermano, las bendiciones de Dios. Ese es otro tema que concierne a la administración, pero nosotros debemos de ser sabios, tener conocimiento. El conocimiento viene de la palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, si a nosotros no nos enseñan la palabra de Dios, si nosotros no somos discipulados, vuelvo a repetir, vamos a seguir siempre creciendo en la ignorancia. Lamentablemente, en la ignorancia. Porque nosotros debemos de regocijarnos en las bendiciones de Dios y darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y Él nos permite, hermano, disfrutar de las bendiciones de Él. Y las bendiciones de Él no cesan, las bendiciones de Él no paran, no paran, Aleluya. porque Él lo ha prometido. Y sus promesas son verdaderas y son eternas. Sí, amén. Él no miente. Hermano, Sí, hermano. usted mencionó la palabra ateo. Sí. ¿Será que hay pueblos ateos? Hay personas. Sí, pues hay personas ateas Sí. en el pueblo. Ujú. Y las veces ateos no creen en Dios. ¿Y tendrá ídolos? Ellos mismos. Ellos mismos. Sí. Son ellos mismos. Por eso que ellos no creen en Dios. Porque hay una religión y esa religión ha formado esa clase de personas. Esa clase de personas. No voy a mencionar el nombre de la religión, pero ellos son los que han formado esta clase de personas que les dicen de que, ¿cuál Dios? Dios eres tú. Entonces ellos se creen su propio Dios. Pero, sin, como dicen allí, sin querer o queriendo, escuchan la voz, escuchan la verdad, escuchan el evangelio y le llega a ellos. Que no lo atienden es otra cosa. Sí. Pero sí les llega a los oídos de ellos, sí les llega a la mente de ellos. Porque cuando viene la dificultad y todo eso, ¿a quién acude? Ahí se acuerdan. A Dios, porque ellos en su conciencia, por decirlo así, y el Espíritu de Dios por amor y por gracia, le redarguye el corazón de que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Sí es. Ya de allí la decisión que ellos tomen y la manera como ellos quieran vivir. Esa es una decisión que cada uno lo tomamos personalmente, hermano. Sí, amén. Y de cada decisión nosotros somos responsables delante de Dios. En cualquier área de nuestra vida. Porque nosotros somos los que decidimos. Dios está ahí. Decía un hermano. Hermano, la mesa está puesta. La mesa está servida. Pasa
y participa. Decidió no pasar, no disfrutó. Decidió pasar, hizo buena decisión. Para hacerlo, ese es Dios. Hermano, tenemos que esforzarnos. No paremos de orar, no paremos de creer, no paremos de hablar en cualquier oportunidad que nosotros tengamos del Evangelio de salvación para la gloria de Dios. Porque usted es el instrumento que Dios ha elegido para llevar esas buenas nuevas y aquella alma, porque usted le habló, le comunicó, hermano, se salva. Porque agarra salvación. Qué privilegio más grande, hermano. Amén. Que el que nosotros tenemos. Hay unos hermanos que tienen, hermano, ese don, hermano, de exponer y predicar, decir, enseñar la palabra de Dios. Y cuando la persona se dispone, hermano, acepta al Señor Jesucristo, ya tiene salvación, porque el Espíritu Santo de Dios viene y mora en él. Y es limpio de todos pecados, de toda su maldad. Toma la decisión de santificarse y recomendar siempre alimentarse de la palabra de Dios. Porque si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, entonces nos vamos a descarriar fácilmente. Nunca más verá el mal. Vamos a leer el verso 15. Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Es la promesa de Dios, hermano. Si nosotros nos metemos en guerra y nos metemos en dificultades es porque nosotros queremos o nosotros decidimos. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos aplicar la palabra de que nos tenemos que sacrificar a nosotros mismos. Esos deseos que no le agradan a Dios, esas intenciones o pensamientos que no le agradan a Dios, son los que debemos de sacrificar. Y es lo que más duele, porque estamos tocando la carne, estamos tocando el orgullo. Porque a nosotros nos gusta. ¿Sí? A lo que más nos gusta, y el Señor nos priva. Y el ser humano, hermano, naturalmente no lo acepta. Naturalmente no lo acepta. ¿Cómo me van a quitar en lo que yo más me deleito? ¿Cómo me van a quitar en lo que más a mí me gusta? Mire el Señor hasta dónde llegó el Señor, hermano. Concierne al tema. El Señor dijo, cualquiera que no dejare a padre, a madre, a hijos, tíos, abuelos, abuelitas, parientes, Por causa de mí. no es digno de mí. No es digno de mí. Está serio el asunto. Sí. Está serio el asunto. Porque nosotros dedicamos más tiempo a las cosas externas que a las cosas internas. El Señor no viene por esto, hermano. El Señor viene por nuestra alma. Este cuerpo, estos gusanitos se van a dar gusto. Porque polvo eres y al polvo vas. Pero el espíritu, el alma, ese es de Dios. Sí, amén. Y Dios viene por él. Dios viene por él. Aleluya. Por cada uno de nosotros. Sí, amén. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Dios tiene grandes bendiciones
sorprendentes bendiciones que muchas veces a algunos hermanos nos ha tocado. Yo no sé por qué me está yendo tan bien o por qué me siento bien. Hermano, yo me alegro cuando yo tengo paz. Paz. Aunque no tenga ni una sopita de vaso, pero tengo paz. Paz me da vida. La paz me da, hermano, confortabilidad. Me da, hermano, más, hermano, deseo de acercarme más a Dios. Esa es la paz que el Señor nos da. Porque no es la paz que el mundo da. Es la paz que viene de parte de Dios. La paz os dejo, dijo el Señor. Mi paz os doy. Porque esta paz no es como el mundo la da. La paz del mundo es pasajera. La paz del mundo se acaba. Y después, en vez de tener paz, se convierte en un combatiente. O sea, sin paz. Alguien dijo por ayer, un maestro, psicólogo, nos decía en la clase, hermano, dice, ¿tú quieres paz? ¿Quieres vivir en paz? Sí, digo, todo pues sí. Pues no hagas guerra. Así es, hermano. No te metas en conflicto, no te metas en pleito, no te metas en chismes, no andes hablando lo que no te interesa, lo que no te incumbe, porque eso te va a quitar la paz. Y después se va a arrepentir. Ay, Señor, yo no sé por qué le dije esto a mi amigo o a mi amiga. Ay, Señor, tu ley, dijo el Apache. Ya el daño estuvo hecho. ¿Qué nos toca? Arrepiéntete, pide perdón. Perdona. Busca la paz. Bienaventurados los pacificadores, Amén. dice el Señor. Hermano, el que eso estar en contiendas y en conflicto, el apóstol Pablo da una reprensión acerca de eso, hermano. Que si no tenemos la armadura de Dios, nos va a zarandear. Nos va a zarandear, pero no Satanás. La palabra de Dios. Porque Dios nos ha hecho, hermano, a nosotros un templo glorioso. Un templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. En aquellos tiempos nos dice el libro de Ageo, el profeta Ageo, donde el pueblo, hermano, venía de hermano del exilio. Y como estos hermanos habían destruido el templo, entonces Dios hizo un llamado a través del profeta a edificar el templo de Dios. Porque los saqueadores se habían llevado todo. Siempre pasaba así. Incluso en el año 70, después del tiempo del Señor Jesucristo, 33 años, más al año 70, volvió a ser invadida Jerusalén. Y allí fue cuando el Señor se cumplió la profecía que el Señor dijo, ¿veis todo esto que está aquí, ese templo hermoso y todo eso allí? Pues no quedará piedra sobre piedra. Y llegaron los invasores y lo destruyeron. Si nosotros somos templos del Espíritu Santo, también tenemos un enemigo, tenemos un invasor que nos quiere venir a destruir, porque ese es el trabajo de él. Y le va a robar. Así como hacían todos, se llevaron todos los utensilios, lo que era oro, plata, bronce, todo eso se lo llevaba. Porque era el botín de ellos. Y Satanás es lo que hace para aquel que no está armado, cubierto, vestido de la armadura de Dios, le roba todo, le roba todo. Y ese es el templo, hermano, que nosotros debemos de cuidar, debemos de edificar. Y ese templo, hermanos, tenemos la piedra angular, tenemos el fundamento que es Cristo.
Sobre él nosotros vamos a edificar y edificarnos. Amén. Para la gloria de Dios. Es un templo santo. Es un templo donde se adora al Señor. Y aquí había pasado eso, hermano, que cuando el Señor Jesucristo vio y vea cómo en qué habían convertido el templo, lo habían convertido en un mercado. En un mercado. Y era el templo donde se alababa, se glorificaba el nombre de Dios. Amén. Pero los elegantes, los poderosos, voy a decir así, de ese tiempo, lo hicieron un centro comercial para sus propios beneficios. Mire, y era el templo de Dios. Y era el templo de Dios. Y en eso lo convirtieron a ellos. ¿Qué dijo el Señor? Armó algo. Armó algo. Y los azotó. Y los sacó. Y todavía les dijo que esa era la casa de oración, que era la casa de Dios. Pero ellos lo habían convertido en cueva de ladrones. El Señor nos ayude, hermano, a cada uno de nosotros, hermano, para tratar el templo y cuidar el templo, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Primero, y después cuidar el templo físico. Físico. Me acuerdo, hermano, que cuando no teníamos templo físico nos tocaba ir a los parques. Y allá en los parques, allá, hermano, al aire libre. El techo que teníamos era el cielo maravilloso de Dios. Y la lumbrera era el sol. Mira, hermano, pero aquí es el templo que nosotros debemos de cuidar. Para la honra y la gloria del Señor. Porque en ese lugar, hermano, el templo es el epicentro de la paz. Porque aquí dice el Señor, allí enviaré bendición y vida eterna. Aquí, hermano, aquí, Aleluya. aquí, bendito sea el nombre del Señor. Así es que tenemos, hermano, que cuidarlo. Isaías, hermano, ya había hermano, profetizado acerca, hermano, de la gloria de Dios, el cual traía la paz para nosotros, paz universal para todo aquel que es. Simeón, movido también por el Espíritu, también oyó y vivió la profecía de Isaías. Y los discípulos también reconocieron la gloria de Dios en Cristo Jesús, quien encarnó la presencia y la gloria de Dios en forma humana. Amén. ¿Quién es Dios? Nosotros no lo conocemos, le dijo el discípulo ahí. Tanto tiempo que he estado con vosotros y preguntar, ¿quién es el Padre? ¿Quién es Dios? El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Porque el Padre es en mí y yo en Él. Y lo que os hablo y lo que hago, no lo hago de mi propia voluntad, sino que mi Padre me lo da. Amén. Mire, hermano, qué humillación, hermano del Señor. Qué humillación, hermano, de Dios encargado. Siendo igual a Dios, no se aferró. No se aferró, hermano. Ahora nosotros comenzamos, hermano, nuestro calendario. Esta actividad de esta semana es un recordatorio. Es un recordatorio, hermano, de lo que el Señor Jesucristo en 8 días pasó. Y se le llama la entrada triunfal. Y escuchando a un doctor en teología, dice la verdad que es la salida triunfal. La salida triunfal. Porque cuando Él salió, o sea, dejó esta tierra, hermano, entonces triunfó
sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la tumba, sobre Satanás y sobre todos aquellos que los traspasaron. En triunfo, hermano. En victoria. Es que nadie puede, hermano, pelear y estar en contra de Dios. Le va a ir mal. Nos va a ir mal. Juicio viene sobre nosotros. Así. Pero todavía, hermanos, tenemos, me gusta esta palabra, todavía, porque esto es esperanza. Sí, amén. Hermano, todavía Dios nos llama, a algunos los elige, para que hablemos por Él, que hablemos de Él. Todavía espera fidelidad de nosotros, de su pueblo. Todavía nos llama a rechazar las religiones falsas, de cualquier forma. Todavía detesta la injusticia y espera que defendamos la justicia. Todavía tiene este pensamiento para nosotros de enderezar todas las cosas al final. Sí, amén. Y todavía ama a sus hijos y continuamente nos llama a regresar a Él. Todavía tiene bendiciones reservadas para aquellos que le son fieles hasta el fin. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, hermanos, si lo tiene ahí. Dios bendice y tiene bendiciones para los obedientes, hermano. Dios tiene bendiciones para el reverente. Allí es donde el Señor se manifiesta en su, hermano, o con sus bendiciones. Segunda de Pedro, ¿qué? Capítulo 1, verso 19, 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. ¿Esta va? Sí. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la luz, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretada privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hermano, ahí tenemos la definición de lo que es, hermano, acercarnos a Él. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. No es lo que, ese libro pues los hombres lo escribieron y todo eso. Sí, los hombres lo escribieron. Pero ¿quién los inspiró? ¿Quién los inspiró? Ningún libro, hermano. Yo no he leído mucho. No he leído, que vamos a hacer así. Pero, hermano, y con testimonio lo digo, y estoy de acuerdo con ellos, no hay ningún libro más poderoso y maravilloso que la palabra de Dios. La Biblia. La santa y bendita palabra de Dios. No hay otro libro. Nunca hubo. Y ni lo habrá. Y ni lo habrá, porque es la palabra de Dios. Amén. Así es que no es mentira, no es falsedad cuando está la palabra de Dios, hermano, porque es inspiración del Espíritu Santo de Amén, Dios. aleluya. Terminamos, hermano, con la sección de los profetas menores. 12 hemos estado. Si aprovechamos bien, poco, no. Y si no aprovechamos, pues tratemos de aprovechar lo que viene. Porque lo que viene, hermano, es una sección, hermano, poderosa y maravillosa. Se trata de la vida después de la muerte. Así es. Después de la muerte. Así es que hay unos que tienen así y otros que dicen, no, pues muerto el animalito, se acabó el animal.
Pero no es cierto, porque después de esta vida viene otra. El proverbista, hermano, dice, cuando nosotros nacemos, y si estoy mal, si no es el proverbista es Ezequiel, lo voy a rectificar. Cuando nosotros nacemos, empezamos a morir. Y cuando nosotros morimos, empezamos a vivir. Porque aquí es un tiempo que caduca. Tantos años. 70 años y lo más robusto es 80. Y todos los demás, porque de rodillas tienen que estar delante de Dios. Porque eso ya es de gratis. Y, hermano, caduca. Pero la vida que el Señor nos da después de esta muerte, después de la separación del espíritu de vida de este cuerpo, es eterna. Es eterna. Sea en el paraíso, en la gloria, en la presencia de Dios, o sea en el infierno, en el lago de fuego. Ahí la decisión es nuestra. Gracias, Padre. Te doy, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, y por el tiempo que nos has dejado. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en cualquier lugar donde se encuentre. Guarda, Señor, a tus ministros, Señor, a tus pastores, Señor, evangelistas, apóstoles, Señor, profetas, Señor, Padre mío. Guárdalos en cualquier lugar donde ellos estén, tus misioneros, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.